Muy buenos días a todos, chicos, chicas del canal. Bueno, pues por fin he decidido tirarme al ruedo, como se suele decir, y voy a hacer a partir de este momento un pequeño curso de trading orientado básicamente a todas aquellas personas noveles que estén empezando o que tengan poca base, para ir descifrando una serie de conceptos que estoy seguro que muchos habréis oído, pero muchos de vosotros también desconocéis el significado exacto, ¿no? Entonces vamos a partir de la base de estudiar a partir de ahora todo lo relacionado con lo más elemental del trading, y a partir de ahí vamos a ir progresando un poquito más, hasta meternos ya directamente en el meollo de la cuestión, ¿vale? Bien, lo he hecho de una forma muy gráfica, lo he hecho en, vamos a llamarlo, en una serie de diapositivas, ¿no? Vamos a empezar con la primera. La primera de ellas, fijaros, vamos a ponerlo de esta manera, nos dice qué es una tendencia en trading, que es lo más importante. Dice, la tendencia es tu amiga, ¿no? Vamos a ir con la tendencia. Y aquí podéis ver claro que podríamos definirla como una sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos o cada vez más bajos, depende si es una tendencia alcista o tendencia bajista, ¿vale? En el ejemplo ponemos bien claro una tendencia alcista. Evidentemente estos son dibujos, nunca vais a encontrar en el mercado las tendencias tan claras como esto, luego lo vamos a ir viendo, pero básicamente, para que lo entendáis, una tendencia alcista pues es una sucesión de máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, ¿vale? Y una tendencia bajista es todo lo inverso, mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Bueno, pues ya sabemos lo que es una tendencia, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué nos puede, cuando tenemos una tendencia, básicamente, ya habéis visto que está formada por una sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos, pero fijaros que estos máximos son rotos, ¿vale? Este máximo ha sido roto por una nueva tendencia, fijaros este impulso, y este impulso nuevamente se va a apoyar aproximadamente en el bajo anterior, perdón, en el alto anterior, ¿veis? Aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cuando una tendencia alcista se rompe, es esta tendencia alcista, ¿vale? Tenemos una tendencia alcista, rompe el último máximo, esa zona que era una resistencia, ¿veis? Una resistencia es la parte de arriba y un soporte es la parte de abajo. Bien, pues cuando en una tendencia alcista se rompe el último máximo, sea este, se rompe, ¿veis? Por el impulso, cuando viene a retestear la zona, esta zona se va a convertir en soporte, ¿veis? Antes era una resistencia y ahora se va a convertir en un soporte. Y el movimiento va a continuar, normalmente va a seguir hacia arriba. En el lado opuesto, evidentemente una tendencia bajista, este último mínimo es roto, fijaos aquí, es roto por un nuevo impulso, por lo tanto, esta zona se va a convertir en un soporte y luego al retesteo se convertirá en una resistencia, ¿vale? Vamos a continuar, chicos. De momento creo que la cosa va bastante bien, ¿no? Esto, pues a gente que ya está ya mucho tiempo, pues esto ya les sonará perfectamente y no tendrá interés, pero sobre todo esto va destinado a gente novel, vuelvo a repetir. Bien, formas de reacción del precio en zonas de soporte y resistencia. Aquí ya vamos entrando en un poquito más de complicación, ¿verdad? Ya sabemos lo que son las tendencias, alcistas y bajistas, ya sabemos lo que son zonas de soporte y resistencia. Pues ahora vamos a ver cómo van a reaccionar el precio, o cómo puede reaccionar el precio en esas zonas. Y según el tipo de reacción que tenga, pues podemos actuar de una forma o de otra. Caso primero. Fijaros que el precio nos hace un máximo, fijaos aquí, hace un retroceso y rompe este máximo. Lo que esto era antes una resistencia, se convierte en un soporte. Pero fijaros que el precio, cuando llega a ese soporte, es rechazado. Esta mecha que hay por debajo de la vela es un rechazo de la zona y continúa su camino, ¿vale? Entonces, aquí claramente lo que podemos intuir, lo que podemos observar es que el precio va a continuar subiendo, ¿ves? Porque ha rechazado la zona, ha recibido una nueva inyección y vamos hacia arriba. En el caso siguiente, en el caso número 2, es el mismo dibujo, solamente que el precio en este punto, en vez de ser rechazado, cierra por debajo de la zona, ¿veis? Y hace un retesteo, pero por debajo. Y fijaros que ahora el rechazo es por la parte superior, ¿veis? El retesteo a la zona, antes era una resistencia y continúa siendo una resistencia ahora, ¿vale? Porque ha sido rota en este punto, lo que era un soporte no ha funcionado, el precio retestea la zona otra vez como resistencia y sigue bajando, ¿vale? Entonces, esas son las dos formas en las que puede reaccionar el precio en estas zonas, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Los últimos conceptos que hemos aprendido hasta ahora pues son tendencia, ¿vale? Zonas de soporte, resistencia y roturas de zona. Bueno,
Pues vamos a continuar con un poquito más de dificultad. Ejemplo, en la tendencia alcista, el precio va formando nuevos máximos. Fijaros aquí que esta es una tendencia alcista, y este sería un máximo, otro máximo, otro máximo, otro máximo, y así sucesivamente, y más mínimos, ¿vale? Cuando esos máximos son rotos, fijaros, son rotos, aquí, 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 lo vamos a llamar BOS. Es una forma de una nomenclatura que significa Break of Structure en inglés, rotura de estructura. Cuando venimos de una tendencia bajista, aquí he intentado dibujar una pequeña tendencia bajista, es una sucesión de máximos y mínimos bajistas, o sea, hacia abajo. ¿Qué sucede? Cuando se rompe el último máximo, fijaros que el último máximo de esta tendencia bajista es este, ¿no? Y es el último máximo válido. Luego vamos a ver lo que es un máximo válido y un mínimo válido. Este es el último máximo válido y resulta que es roto. Bueno, pues a esta primera rotura no le vamos a llamar BOS, le vamos a llamar CHOC o CHOC. Y esto significa Change of Character. Change of Character, cambio de carácter, cambio de estructura. Cuando sucede por la parte de arriba, veis que el último mínimo es el mínimo válido. ¿Por qué? Porque es el que provoca la rotura del último máximo. Veis aquí, este mínimo, el impulso rompe el último máximo, luego es un mínimo válido, y entonces aquí se va a producir la primera rotura y también la vamos a llamar shock, ¿vale? Creo que esto queda bien claro para en el futuro poder ir llamando a las cosas por su nombre. Continuamos. ¿Pero qué es eso de máximo válido o mínimo válido? Lo acabo de explicar, pero vamos a verlo más claramente. En una tendencia alcista llamaremos mínimo válido aquel mínimo que sea roto por un nuevo impulso. Vamos a ver el ejemplo, y en el ejemplo vemos que tenemos una tendencia alcista, en este punto hace un retroceso, y este máximo luego es roto por un nuevo impulso. Este último mínimo, que rompe el máximo anterior, lo vamos a llamar un mínimo válido. Es un mínimo que está validado, ¿vale? La zona de rotura está aquí. Y del lado opuesto, el mínimo válido, o sea, el máximo válido, sería este, es una tendencia bajista, el último mínimo. Cuando hace un retroceso, el siguiente impulso rompe ese mínimo, ¿veis? Es una zona de rotura, y entonces este máximo automáticamente queda validado, es un máximo válido. Bien, esto nos va a servir después para demarcar muy bien nuestras zonas operativas. Vale, una vez que esto está claro, continuamos en la siguiente diapositiva, y vamos a hablar ahora de otro concepto que es indispensable en nuestro trading, que es el concepto de temporalidad y fractalidad. ¿Qué significa la fractalidad? Para ello vamos a coger un gráfico, ¿vale? Tenemos un gráfico aquí cualquiera, y vemos que este es un gráfico de H4, y vemos que el precio, normalmente, estos son velas japonesas, pues lo que hace es que una secuencia de máximos y mínimos, ¿veis aquí? Máximos y mínimos, máximos y mínimos, máximos y mínimos. Pero si yo me voy a la temporalidad menor, 15 minutos, tengo exactamente la misma secuencia. Máximos y mínimos, máximos y mínimos y máximos y mínimos. Quiere decir que lo que se produce en una temporalidad menor se producirá a posteriori en una temporalidad mayor y viceversa. ¿De acuerdo? Vamos a volver a la diapositiva. Y en este caso, por ejemplo, lo que vamos a ver es que la composición de nuestros gráficos, ¿no? Nuestros gráficos, básicamente cuando estamos en MetaTrader tenemos 9 temporalidades que van desde un minuto hasta un mes. Y en otras plataformas pues tendréis muchos más, por ejemplo en TradingView pues tenéis incluso de segundos o de 2 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a centrarnos en nuestro caso en MetaTrader, y entonces, bueno, pues la primera temporalidad, la mayor, es la mensual, y la he representado con una sola vela, ¿veis? Una sola vela. Pero esta vela de mensual, si bajo a una temporalidad menor, se va a componer, ¿veis aquí? En semanal de 4 velas, ¿veis? 1, 2, 3 y 4, que en su movimiento, si nosotros sumamos este movimiento hacia un lado y hacia el otro, se compone la vela que hay aquí, la mensual. Y la vela semanal, a su vez, se va a componer en 5 velas de diario. Evidentemente voy a tomar como que el mercado está abierto de lunes a viernes, ¿vale? No voy a tomar las criptos. Pues se compone de 5 velas. 1, 2, 3, 4 y 5, que también la suma de estas velas nos va a dar la vela semanal. Y también cada vela diaria se compone de 6 velas de 4 horas. Bien, y así sucesivamente, podemos llegar hasta el minuto. Pero básicamente es la composición del mercado. Hay que tener en cuenta que cada vela se va a componer por velas de temporalidades menores, ¿vale? Cada vela de temporalidad mayor. Continuamos. Hablemos de ahora de temporalidades y fractalidad. ¿Por qué? Porque, fijaros, viendo esto, claramente podemos deducir algo.
y es que el movimiento se reproduce de forma escalar. O sea, por ejemplo, si en H4 yo tengo una rotura de un máximo, evidentemente este evento se ha producido ya en temporalidades menores, se ha producido en H1, en M30, en M15, y evidentemente, como ya también podéis intuir, se podría producir en temporalidades mayores, ¿vale? ¿Por qué? Porque a temporalidades menores arrastran a temporalidades mayores. Vamos a ver esto en condiciones reales. Para lo cual, vamos a ir a una nueva diapositiva y podemos darnos cuenta aquí, por ejemplo, lo que hemos visto antes. Fijaros, tenemos una secuencia de máximos y mínimos crecientes y hemos dicho que el último mínimo válido de esta tendencia es el shock, ¿vale? En H4. ¿Por qué es este y no es este? Evidentemente porque hemos dicho que tiene que ser roto el máximo anterior con una vela y esta vela no se rompe, lo que es una mecha, pero cierra por debajo. Tiene que ser con cuerpo de vela, con vela cerrada. En este caso se rompe aquí. Bien, este sería el shock, se ha producido en H4, pero vamos a bajar de temporalidad a ver si se ha producido este evento con anterioridad. Bajamos aquí a M30. Fijaros que este es el shock que hemos visto en H4, ¿vale? Pues si bajamos aún más a M5, se produce antes, perdón, en M30 se produce antes. Fijaros que el shock estaría aquí, en M30. Y si bajáramos aún más a M5, se produce aquí. Fijaros que tengo un mínimo, este máximo, ¿vale? Rompe el máximo anterior, que sería este, por lo tanto me valida el mínimo y automáticamente se produce el shock. Hay gente que, bueno, hubiera elegido este, yo elijo el más bajo. Bien, pues entonces aquí se demuestra que la fractalidad es necesaria en trading y muchas veces tenemos que coger confirmaciones en temporalidades menores de la operativa. Siempre será necesario acudir a temporalidades mayores para coger una visión general de cómo está el mercado. Y luego pasaremos a temporalidades menores para efectuar nuestras entradas pues a tenor de un trigger o de un gatillo característico, ¿vale? Muy bien, ya hemos terminado la parte primera, la más elemental, lo que más o menos debéis conocer, y ahora vamos a entrar en conceptos que son un poquito más abstractos y un poquito más difíciles de entender. Y es el concepto más básico, el concepto indispensable para que el precio se mueva y además para que nosotros podamos hacer un trading de calidad, que es la liquidez, ¿vale? Liquidez, la tan famosa conllevada y traída liquidez. Bueno, pues, ¿qué es la liquidez? Podríamos definir la liquidez como la cantidad de órdenes disponibles en el mercado en un nivel de precio específico. Vamos a volver un poquito a nuestro gráfico y fijaros que, por ejemplo, en este punto de aquí, voy a dejar que el gráfico se pueda mover aleatoriamente, perfecto. En este punto de aquí voy a trazar una línea, ¿ves? Que es donde el precio ha reaccionado, justamente en este punto. Fijaros qué ha pasado. El precio ha llegado aquí, ha intentado subir y empieza a bajar, ¿vale? O sea que podemos decir que desde este punto hasta este punto, justamente en esta franja, ¿qué ha pasado aquí? Han habido órdenes colocadas para obligar al precio a cambiar de dirección, ¿vale? Y entonces, si lo vamos al lado derecho, vemos que aquí hay un nivel de precio, es el 1.17439, y el de arriba es el 1.17476. Bueno, pues entre estos dos precios van a haber muchos precios más, ¿verdad? Pues en cada nivel de precio puede haber colocadas un sinfín de órdenes, tanto de institucionales como de traders retails. Y esto es lo que obliga al precio, una vez que se activan esas órdenes, a cambiar la dirección, ¿vale? Eso para que entendáis el tema de el posicionamiento en niveles de precio. Muy bien, volvemos otra vez a la diapositiva y podemos decir zonas de liquidez. Ya sabemos lo que es la liquidez. ¿Qué son las zonas de liquidez? Lo que hemos visto ahora mismo. Las áreas donde se acumulan las órdenes pendientes en forma de stop loss, de buy stops, sell stops, buy limits, sell limits, y estas suelen estar relacionadas con los máximos y los mínimos, con rangos y con niveles psicológicos, o sea, con precios redondos. Ya sabéis que los precios redondos, vamos a volver aquí, son niveles psicológicos, donde los traders institucionales les gustan estos niveles por ser precisamente redondos. Vamos a intentar llevarlo esto a su sitio, a ver si podemos cogerlo. Ahí está. 1.17000 sería un precio redondo. Fijaros que el precio llega ahí y fíjate cómo reacciona en este punto, ¿vale? Podríamos buscar más precios, pero son niveles psicológicos. Además,
los máximos y los mínimos. Fijaros, en los máximos y en los mínimos, cómo el precio cambia, y es por algo, siempre deja una marca, ¿vale? Una forma de mecha, forma de que el precio ha sido rechazado. Y además, en los rangos. Si esto es un rango, ¿ves? Un rango que podría ser de acumulación. ¿Veis? Aquí se están acumulando órdenes. ¿Por qué se produce un rango? Porque es una zona que le gusta tanto a compradores y a vendedores. Los vendedores y los compradores están luchando aquí a ver qué se hace con el control del mercado. Y aquí van acumulando. Es como si fuera una subasta en la que van subastándose el precio, quedarse con ese precio, tanto compradores como vendedores. ¿Vale? Básicamente explicado así podéis entenderlo. Bueno, pues vamos a volver aquí a la diapositiva. Entonces, sabiendo esto, vamos a definir varios conceptos que serán necesarios, ¿vale? Ya sabemos lo que son la liquidez y las zonas de liquidez. El primer concepto es el llamado liquidity sweep o barrido de liquidez. Y este es un movimiento del precio que rompe brevemente una zona de liquidez para activar las órdenes que ahí se encuentran y luego se da la vuelta, ¿vale? Es muy usado por los institucionales para crear liquidez y ejecutar grandes órdenes. ¿Qué significa esto? Vamos a borrar todo esto, ¿vale? Todos los objetos. Y por ejemplo, fijaros, hemos visto aquí este punto. Mirad, ¿qué sucede? Este punto es un liquidity sweep. ¿Por qué? Porque liquida un máximo anterior, fijaros aquí, liquida este máximo anterior, ejecuta las órdenes que haya aquí por encima de este nivel. Ya hemos dicho que estos son niveles de precio. Aquí pueden haber órdenes de stop loss de gente que haya entrado aquí, que los pone por encima del último máximo. Pueden haber órdenes de buy stop, porque gente que se piense que cuando rompa esto o haya roto, gente que se adelanta a los movimientos, cuando ve que esto lo ha roto, ya se piensa que el precio va a subir y mete las órdenes aquí, en forma de buy stop, por ejemplo, o órdenes de sell limit. ¿Por qué? Porque hay gente que pensará que aquí, cuando llegue el precio, se va a dar la vuelta. Bien, entonces aquí hay una gran cantidad de órdenes, una gran cantidad de dinero. Bueno, pues un liquidity sweep es esto. El precio llega, barre el máximo anterior y reacciona en sentido contrario. ¿Ves? Toma las órdenes y reacciona en sentido contrario. Barre todo lo que hay aquí y reacciona. ¿Vale? Muy bien, espero que eso haya quedado bastante claro. Vamos a ver lo que es ahora otros conceptos. Hemos visto lo que es el liquidity sweep y ahora vamos a ver lo que es el stop loss hunting o caza de stop loss. Es una estrategia institucional para provocar movimientos que activen los stop loss que los traders minoristas, como nosotros, los traders retails, o los minoristas un poquito mayores, pues es parecido al liquidity sweep, pero con intención más manipulativa. Vamos a intentar buscar algún ejemplo para verlo claro. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver, tenemos dos incluso. Fijaros que aquí el precio, ¿veis? Aquí lo que hace, nos provoca un mínimo, y fijaros que el precio rompe este máximo, ¿veis aquí? Lo cual podría darnos expectativas de que el precio va a subir. Fijaros que aquí, en este punto, debido a esta vela envolvente, van a haber muchos traders que metan aquí sus órdenes, pensando que el precio va a cambiar, y metan sus stops por aquí abajo, ¿veis? Meterán sus stops por debajo del último mínimo. Vale, pues los traders institucionales saben que ahí esta zona van a haber un montón de stops aquí abajo. Fijaros lo que han hecho. Han movido el precio muy rápidamente y hasta que no han barrido todo, no han parado. De la misma manera, fijaros en este punto. ¿Vale? Justamente, tenemos aquí un máximo, tenemos aquí otro máximo, vamos a verlo aquí, estos dos máximos, y el precio baja. Fijaros que además rompe este mínimo, ¿veis ahí? Rompe el mínimo con cuerpo de vela. Nos puede dar la sensación de que esto va a continuar bajando. Bien, sabiendo que aquí hay stops, mira lo que hace el precio. Una sola vela, un movimiento manipulativo, ¡pum! Y se lleva todos los stops. ¿Vale? Eso podría ser un ejemplo. ¿De acuerdo? Tenéis muchos ejemplos que podéis ir buscando a lo largo de vuestro MetaTrader. Vamos a continuar, chicos. El siguiente concepto son los order blocks. ¿Qué son los order blocks? Pues zonas de bloques de órdenes, donde los institucionales ponen sus bloques de órdenes, dejan la huella para meter compras o ventas masivas y suelen preceder a movimientos fuertes que pueden actuar como soporte y resistencia. Y pueden actuar como soporte y resistencia. ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Fijaros, un order block, básicamente, siempre nos han enseñado que sería, básicamente,
Vamos a ponerlo así, vamos a quitar esto, suprimimos. Siempre nos ha dicho es la última vela de signo contrario, por ejemplo, antes de un fuerte movimiento a la baja, ¿no? Básicamente vamos a intentar buscar un fuerte movimiento a la baja o al alza, nos da igual. Por ejemplo, la última vela de signo contrario, mirad este movimiento, ¿veis? Aquí tenemos un movimiento a la baja y de repente, ¡pum!, un fuerte movimiento a la alza. Teóricamente, este de aquí sería el order block, esta vela blanca, ¿veis? Ese sería el order block. Sitio donde los instituciones, eso sería a grandes rasgos, claro, luego vamos a ir refinando. Donde las instituciones han colocado sus órdenes. Fijaros cómo aquí abajo las mechas han ido reaccionando a diferentes niveles. Aquí ha reaccionado, fíjate, a este nivel, lo que decíamos antes, en este nivel. Sin embargo, ha necesitado recoger más órdenes para hacer el movimiento, porque esta vela, aunque ha cogido las órdenes, no ha reaccionado lo suficiente y ha sido esta, cuando se ha metido más abajo, ha actuado o ha activado las órdenes que aquí habían para hacer un fuerte movimiento. Bueno, pues aquí en esta zona, esta última vela bajista antes de un fuerte movimiento alcista sería básicamente nuestro order block, ¿vale? Eso es a grandes rasgos. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a intentar buscar alguno que sea bien claro. Bien, aquí tendríamos uno, aquí tendríamos, por ejemplo, este movimiento, ¿veis? Un movimiento alcista, ¿veis? Aquí, alcista, hace vamos a llamarle una base, esto se llama base, hace una pequeña acumulación y de repente, ¡boom!, el movimiento surge hacia arriba. Vale, pues esta zona podría ser nuestro order block, ¿vale? Bloque de órdenes. Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Vamos a seguir viendo cositas, que esto creo que va interesante. Break of Structure, ¿qué es? BOS. El BOS característico que hemos visto anteriormente es la rotura de un patrón de máximos mínimos, ¿vale? Que indica un cambio de tendencia y es muy útil para confirmar que un sweep ha generado una reversión real, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver en el gráfico de nuevo, hemos dicho que una rotura de estructura se tiene que dar con cuerpo de vela. Aquí tendríamos una rotura con cuerpo de vela, luego esto sería un BOS, Break of Structure, alcista. A la siguiente tendríamos otro. Mirad aquí, tendremos otras roturas de estructura, lo que nos va confirmando que la tendencia sigue al alza. ¿Veis? Aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro. Fijaros, poco a poco estamos viendo lo que hay ahí. Incluso, creo que el último, vamos a intentar verlo, si es así, este de aquí también sería una rotura de estructura, ¿vale? Entonces, básicamente los break of structure son esto, las continuaciones hacia arriba o hacia abajo con rompimientos estructurales para continuar con la tendencia. ¿Bien? Muy bien. Seguimos. ¿Qué es un Fair Value Gap? También llamado FVG, también llamado imbalance, también llamado, pues, como queráis, ¿no? Es un espacio entre velas donde no hubo suficiente negociación. Y ahora vamos a explicar qué es eso. Y el precio suele volver a llenar ese vacío de liquidez, que se llama también, para que va a ser una oportunidad de entrada. ¿Qué es esto? Un Fair Value Gap, un FVG, un imbalance o un vacío de liquidez. De todas esas formas lo podemos conocer. Vamos a borrar todos los objetos, y quiero que os deis cuenta de un detalle. Vamos a ver si podemos encontrar alguno que sea decente. Mirad aquí. Vamos a ampliar un poquito. Fijaros que tenemos aquí tres velas, en este caso las tres últimas velas, esta de aquí, 1, 2 y 3, ¿veis? Entonces, ¿qué es el Fair Value Gap, vacío, liquidez o imbalance? Esta vela, el máximo de esta vela, debería haberse cerrado con el mínimo de la tercera. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Dejando una vela siempre en medio, nos deja aquí, fijaros, un agujero. ¿Veis aquí? De coser este máximo con el mínimo de esta vela, hay un espacio que no ha sido cosido, vamos a llamarlo así, no ha sido cosido. ¿Qué sucede? El precio lo que va a hacer es regresar a ese vacío que ha dejado, eso es un vacío de liquidez. Fijaros cómo el precio regresa a esa zona, regresa aquí una vez, dos y tercera vez, toma la liquidez y continúa con su movimiento, ¿vale? Vamos a seguir viendo, por ejemplo, alguno que sea también más clarito. Mirad aquí. Puedes contar una vela, dos velas, tres velas, entre el mínimo de esta vela y el máximo de esta vela hay un vacío, ¿veis aquí? Vamos a intentar colocarlo de esta manera, que se vea bien. Ahí estaría el vacío. Esto quiere decir que aquí han habido muchas órdenes de venta que no han obtenido contrapartida de compra. ¿Qué significa esto? En un mercado balanceado, es otro concepto, un mercado que esté balanceado, es como una empresa. Las órdenes de compra y de venta tienen que ser al final
cero, o sea, te tiene que dar las mismas órdenes de compra que de venta, ¿no? Entonces, en una empresa, por ejemplo, al final, después de descontar los gastos y tal, los beneficios y los pagos y demás, pues al final de año, pues debería darte cero, básicamente, ¿no? Descontando beneficios y todo. Vale, pues esto es lo mismo. Aquí han habido muchas órdenes de venta, pero no han obtenido contrapartida de compra. Fijaos lo que hace el precio. El precio llega, cierra este agujero, ¿veis? Y balancea de nuevo el mercado en esta zona, ¿vale? Eso se llama balancear. Y esto, básicamente, conociendo su funcionamiento, son muy buenas zonas para posicionarnos o para poner nuestras posiciones, tanto para compra como para venta, ¿vale? Según el movimiento del precio. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que aquí el precio nos ha hecho un shock, fijaros aquí, tenemos un shock, ¿por qué? Porque este movimiento nos hizo una rotura de estructura aquí arriba, ¿veis? Rotura de estructura a favor, el precio se da la vuelta y nos hace el primer rompimiento del último mínimo válido, que es este, pero nos lo hace con un imbalance. ¿Qué sucede? Nosotros podríamos posicionar una orden en esta zona, ¿vale? Y fijaros cómo el precio vuelve y nos podría dar el profit, ¿vale? Eso es una de las formas de operar que podríais conseguir con el tema del conocimiento de estas zonas, que esto también es liquidez. Continuamos, chicos. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a continuar con definiciones de conceptos súper necesarios y que debemos entender a la perfección, ¿vale? Para continuar haciendo un buen trading. Vamos allí. ¿Qué significa liquidar un máximo o un mínimo? Lo que hemos visto hace un momentito. Liquidar un máximo sería que la siguiente vela, la otra, la siguiente, o 10 más, o 10 después, o 30 después, supera el punto más alto anterior. Y entonces es la zona donde va a poder activar stop loss de vendedores en corto, por ejemplo. O podía activar también órdenes que ya hemos visto en forma de buy stop o de sell limit, por ejemplo. El mínimo, liquidar un mínimo, es lo opuesto. La siguiente vela, la décima, la 20ª después, que rompe el punto más bajo anterior y que puede activar los stop loss de compradores largos, ¿vale? De compradores que vayan en largo. También puede activar órdenes de sell stop o de buy limit. Esto suele ocurrir en zonas de alta liquidez, donde hay muchas órdenes pendientes, evidentemente, claro. Ya hemos visto aquí que hay zonas que se notan que son zonas de mucha liquidez. Fijaros aquí. Si yo veo esto, tantas mechas, es que aquí están entrando, cuando hay un movimiento tan acelerado, evidentemente, es de sentido común, que aquí estas mechas se producen porque aquí están entrando órdenes de venta. ¿Veis? El precio, si yo marco esta zona para el futuro, fijaros, al futuro, esa zona se va a convertir en una zona de liquidez. ¿Veis? La zona de liquidez rompe el máximo, como hemos visto antes, y el movimiento continúa a la inversa. Provoca la activación de estas órdenes y automáticamente continúa en sentido contrario, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué situaciones pueden ocurrir tras esta liquidación? Eso es lo importante, lo tenemos que saber, porque se pueden dar varias circunstancias. La primera, que haya un barrido y luego la reversión del precio. Eso es lo que hemos visto antes, que es el liquidity sweep, lo que acabamos de ver ahora mismo. El precio liquida el último máximo, activa las órdenes y entonces hace una reversión en sentido contrario. Esto sería el ejemplo de esto que acabamos de decir ahora mismo. Barrido más reversión. De la misma manera, puede darse que el precio rompe el máximo o el mínimo y sigue en la misma dirección, lo que indica que el mercado tiene fuerza y no solo buscaba la liquidez, sino que hay convicción, o sea, hay convicción desde abajo. Los institucionales quieren mover el precio. Suele ir acompañado de un volumen creciente. Evidentemente, por ejemplo, si nosotros utilizamos el indicador de volumen, pues podríamos ver que en estas zonas, seguramente, además de haber liquidez, pues hay un aumento de volumen. Evidentemente, para que esto exista, por ejemplo, cuando rompe la zona de, imaginaros, aquí tenemos una zona, un mínimo anterior, ¿veis aquí? Mínimo anterior que tiene liquidez, fijaros que tiene mechas por debajo, sin embargo el precio lo atraviesa como la mantequilla. ¿Por qué? Porque hay mucha intención bajista. Aquí se produjo el short, o el shock, como queréis llamarlo, y aquí fijaros la cantidad de mechitas que hay aquí arriba que indican que ha entrado una gran cantidad de dinero, con lo cual rompe en esta zona, el precio retestea, como hemos visto antes, y continúa su movimiento. Seguimos. ¿Qué es una falsa rotura? Un fake out. Que el precio rompe el nivel, pero no lo sostiene. Vuelve rápidamente al rango anterior.
que esto es una trampa para los traders que son demasiado impulsivos y que entran antes de tiempo, ¿no? Es ideal para estrategias de reversión. Por ejemplo, el nivel de fake out, por ejemplo, vamos a intentar buscar algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, mirad, a grandes rasgos, ¿no? Vamos a suponer, voy a intentar buscar un ejemplo más clarito. Por ejemplo, esta figura, ya dije en un vídeo anterior, esta figura es la clásica de la trampa, ¿no? La figura de trampa, básicamente, vamos a buscar el lapicito, aquí está. En un vídeo anterior, voy a quitar esto, en un vídeo anterior yo expliqué que el precio puede cambiar de sentido, o puede hacer un cambio de dirección, de 4 formas, básicamente. Uno era forma de V, rápidamente lo vas a explicar. Otra era en forma de falla, el precio fallaba de hacer un nuevo máximo, por ejemplo. Otra era en forma de trampa, así, hacía un máximo más alto y luego volvía. Y otra era, por ejemplo, en forma de figura como un doble techo, doble suelo, un hombro, cabeza, hombro y demás, ¿no? Bueno, pues fijaros, en esta figura tenemos una figura de trampa, el precio rompe al máximo, fijaros, pero una vez que está roto, no se sostiene. Y la siguiente vela, mira lo que hace, a la baja. O sea, se produce la rotura, pero el precio no puede continuar subiendo, sino que a partir de este punto empieza a bajar y rompe estructura a la baja. ¿Vale? Esto sería una falsa rotura, un fake out, como podríamos llamarlo, ¿no? Esto de aquí que estamos viendo. Continuamos. Cambio de estructura es si el mínimo o el máximo liquidado forma parte de una estructura de mercado, como un swing high o swing low, su rotura puede indicar cambio de tendencia, ¿vale? Confirmando si hay cierre por encima o por debajo y continuación. Lo acabamos de ver, cambio de estructura, breakout structure, el BOS lo hemos explicado anteriormente. Y la creación de una nueva zona de liquidez es que tras la ruptura o ruptura en nuevo máximo o mínimo puede convertirse en una zona de futura liquidez y el mercado podría volver allí más adelante para otro barrido. Es interesante saber esto, porque ya lo hemos dicho anteriormente, fijaros lo que sucede casi siempre, ¿no? Mirad, este mínimo que hay aquí, el precio lo rompe, ¿veis aquí? El precio lo rompe, continúa al alza, fijaros lo que sucede después. Esta zona, que es una nueva zona de liquidez, se convierte en una zona que puede venir el precio y hacer un barrido. De hecho, lo hace, fijaros. El precio lo hace y continúa subiendo. ¿Veis? Nos ha marcado una subida, pero el precio vuelve a hacer el barrido de esta zona para luego continuar subiendo. Como esto vais a encontrar 100.000, chicos. Podéis ir buscándolo, fijaros, aquí tendríamos otro. El precio rompe esta zona y continúa subiendo. Vamos a encontrar los que sean más claros. ¿Veis? Fijaros, aquí tenéis otra rotura. En este caso tenemos un mínimo, mirad aquí. Este mínimo, o estos mínimos incluso, no sé si serán más bajos, sí, es un poquito más bajo. Fijaros que este mínimo, el gran movimiento que produce, pero el precio, se acuerda de que aquí hay muchas órdenes en forma de stop loss, claro, de gente que ha entrado. Vuelve a por él, lo liquida y continúa con su movimiento. ¿Veis? Así funciona el mercado. El mercado va buscando gasolineras y la gasolina es el dinero. Va buscando gasolineras para poder moverse. Evidentemente, igual que nuestro coche necesita gasolina y vamos parando según nos lo va pidiendo para repostar, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Continuamos. Chicos, creo que va bastante interesante. Es un poquito largo el vídeo, pero creo que va a ser interesante. Lo siguiente vamos a ver. Una vez vistos todos estos conceptos que son súper necesarios para aplicar nuestras estrategias basadas en liquidez, vamos a presentar la herramienta que usaremos para poder crear zonas de alta probabilidad donde podremos colocar nuestras órdenes a mercado o órdenes pendientes con las máximas garantías. Y esta herramienta, seguro que la conocéis, no es otra que la llamada retroceso de Fibonacci. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿vale? Para los que no conozcáis cómo sale esta herramienta. Y es que la historia de esta herramienta comienza con un tal Leonardo de Pisa, que fue un matemático italiano que vivió entre los años 1170 y se supone que murió en el 1240. No hay nada fijo en ello, ¿no? Fue considerado el matemático occidental de mayor talento de la Edad Media y fue el primer europeo en describir la sucesión numérica que lleva su nombre, sucesión de Fibonacci. ¿Y de dónde viene la palabra Fibonacci? Pues muy sencillo. El padre de este hombre, el padre de Leonardo de Pisa, se llamaba Guglielmo, que en español es Guillermo, y este hombre tenía un apodo. Ese apodo era Bonacci. Entonces, simplemente la palabra Fibonacci viene del latín, que es filius Bonacci o hijo de Fibonacci. Perdón, hijo de Bonacci. Entonces, Fibus
Filius Bonacci, al final se traduce como Fibonacci. El uso de la secuencia de Fibonacci en los mercados financieros no fue una idea original de este matemático, claro, porque entonces no había bolsa. En el siglo XII, siglo XIII no había bolsa. Esto nace a partir del siglo XX y sobre todo uno de los máximos impulsores fue Ralph Elliott, con el desarrollador que fue de la teoría de las ondas de Elliott, ¿no? La secuencia de Fibonacci comienza con los números 0 y 1 y a partir de ahí la suma de estos dos números, ¿vale? Se va sumando, se va añadiendo un número más sumando los dos anteriores. Por ejemplo, 0 más 1 sería 1, 1 más 1 sería 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que vamos a observar es que la herramienta de Fibonacci y los números que tengo en la pantalla no tienen nada que ver, evidentemente. La diferencia, porque claro, en la herramienta de Fibonacci, básicamente, pues sale el 23,6, el 61,8, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí no tengo esos números. Lo que vamos a ver es cómo salen esos números para hacer nuestra herramienta. Y entonces vamos a colocar primero la secuencia aquí, secuencia de Fibonacci, y lo que vamos a hacer normalmente es lo siguiente, la herramienta suele salir, pues eso, el 23,6, 38,2, el 61,8, el 50, el 100, el 0, etcétera, ¿no? Los niveles 0, 50 y 100 no son niveles de Fibonacci, bueno, primero el 0 sí, es el número primero, el 0, pero el 50 y el 100 no son niveles de Fibonacci, pero se colocan normalmente por defecto para balancear ser niveles entre 0 y 100, ¿no? Los niveles. Y entonces, ¿los demás cómo se calculan? Pues muy sencillo, fijaros. El 23,6 se calcula dividiendo un número cualquiera de la secuencia Fibonacci por el colocado 3 puestos más a la derecha. Voy a sacar la calculadora para haceros esta comprobación. Aquí tendríamos la calculadora. Voy a sacarla de esta manera, que la tengo en otra página, aquí. Y ahora, por ejemplo, voy a elegir uno cualquiera, el 89. Vamos a poner 89 y lo vamos a dividir por el que está 3 puestos más a la derecha. 1, 2 y 3. 377. Igual. Y este lo vamos a multiplicar por 100. Por 100. Tenemos el 23,6. ¿Vale? Pero ¿esto es chorra? No. Vamos a coger otro cualquiera. Por ejemplo, el 13. 13 lo vamos a dividir entre 1, 2 y 3 entre 55. Y esto lo vamos a multiplicar por 100. Tenemos el 23,63. Contra más alejado se vaya, más cercano del 23,6. Muy bien, ¿cómo sale el segundo? El 38,2, pues es de la misma forma, pero en vez de 3 lugares a la derecha, solamente con 2. Vamos a colocar, por ejemplo, otra vez el 89 y lo vamos a dividir entre 1 y 2, entre el 233, dividido entre el 233, y nos da el 0,38 que multiplicado por 100 es igual al 38,2 aproximadamente. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Y por último el 61,8, ¿cómo sale? Pues de dividir exactamente lo mismo, ese número 89, pero en vez de por el tercero o por el segundo, únicamente por el primero, porque está a su lado, a la derecha. Lo dividiremos por 144. Y eso sale 0,618, que multiplicado por 100 nos da el 61,8. Esto vale para cualquier número. Por ejemplo, si yo divido 8 dividido entre 13, que es el siguiente número, fijaros, igual, y lo multiplico por 100, tengo también el 61 punto, en este caso 61,53. Contra más nos alejemos de los primeros números, más cerca de la cifra estaremos. Por ejemplo, voy a dividir 987, lo voy a dividir entre 1597 y lo voy a multiplicar por 100. Fijaros como aquí ya me sale la cifra 61,80, ¿ves? Ahí está. Bueno, ¿y cómo sale el resto? ¿Cómo sale el resto de números que vamos a utilizar? Porque fijaros que aquí tengo los números que son más utilizados, de los cuales vamos a utilizar algunos y otros no. Pero hay otros que sí son recomendables utilizarlos, ¿no? Que son niveles que son los más cercanos a las zonas de interés que vamos a utilizar. Otra cosa que se me olvidaba es deciros que este 61,8 se considera como el número áureo, ¿no? El número áureo, el número en el que cual pues la naturaleza está representada, ¿no? Según parece. Eso podéis vosotros buscar ya también en internet. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular otros números que no van a hacer falta, chicos. Y seguimos calculando y le toca el turno a dos valores que serán de verdad los valores, son los que yo uso, pero aparte serán los valores que creo que también vais a poder utilizar vosotros.
será el 70.7, el 78.6 y el 110. ¿Cómo salen estos valores? Fijaros, el 70.7 lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada del número central. Hemos dicho que tenemos dos números, el 0, o sea, el 50 y el 100, como números que no son de Fibonacci, pero es el valor medio del Fibo, y entonces lo vamos a multiplicar por 10. Fijaros que la raíz cuadrada de 50 es 7,7 y por 10 es el 70.7. Como valor final de la zona, este sería el valor más o menos inicial de la zona de compra-venta. Como valor final vamos a hacer lo mismo, pero con el 61.8, con lo cual nos va a dar dos valores, el 70.7 y el 78.6, y en esta zona es donde nosotros vamos a hacer nuestras compras o nuestras ventas, ¿vale? ¿Y dónde vamos a colocar nuestros stops? Pues básicamente en la suma de entre el 89 y el valor 21. El ejemplo sería el 89 más 21 igual a 110. Evidentemente, como esto también podría salir con otros valores, por ejemplo, sumándole al valor extremo del 100, a la parte más exterior del Fibo, el valor 100, pues sumarle, por ejemplo, el valor de 8 más 3 sería 11, 8 más 5 sería 13, ya eso sería cada uno que pudiera hacerlo como quisiera. Yo he elegido estos dos valores, que son dos números de Fibonacci, y me dan este valor central. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver esa herramienta, cómo quedaría. Yo sacaría esta herramienta, fijaros, aquí, el retroceso de Fibonacci, y aquí me quedaría esta herramienta. Fijaros que en mi herramienta he marcado varios valores. El 0, el 110 y el 100, evidentemente, y luego esta zona intermedia que va desde el 61.8 hasta el 78.6. Esta básicamente sería la zona que vamos a elegir para hacer nuestras entradas. Desde el 61.8 hasta el 78.6, poniendo nuestro stop siempre en el 110 y nuestro TP pues en la zona del 0 o por debajo, en donde queramos, ¿no? Básicamente esta sería la zona. Contra más arriba nos vayamos, por ejemplo, si en vez de elegir el 61 como mi entrada, eligiera estas dos zonas, por ejemplo, contra más me aproxime arriba, la relación riesgo-beneficio va a ser mayor. Por ejemplo, si yo elijo el 61.8, vamos a medirlo, yo tendría un riesgo de 24 pips, ahí está, y un beneficio de 30 pips. Estamos hablando que el riesgo ratio-beneficio, el ratio de beneficio sería aproximadamente 1,3, 1,4, no llegaría al 1,5. Si me coloco aquí la entrada en 70.7, tendría yo aquí, por ejemplo, 19 pips y de beneficio tendría 35. Ya nos estamos acercando al 2-1. Y si me coloco al 78.6, que es mi favorito, tendríamos 15 pips de stop loss y tendríamos casi 40, aquí lo tenemos, de TP, con lo cual tengo una relación de 2,5 a 1. Esa es la relación que a mí me conviene, tener una relación 2,5 a 1. Mi entrada siempre estará en el 78.6, mi stop en el 110 y mi TP en el 0. Espero que esto haya quedado claro, ¿vale? Bueno, chicos, esta es la primera parte de la clase que vamos a dar así completamente gratuita por el canal de trading o de conceptos de trading en origen, hasta que lleguemos a cómo utilizar todas estas herramientas para poder hacer nuestras entradas a mercado. Espero que os guste esta primera presentación, creo que lo he hecho bastante didáctica con estas diapositivas, y continuaremos el próximo día, el próximo vídeo, con otras definiciones necesarias, y además empezaremos ya a meternos en materia para cómo vamos a ir acorralando al precio entre diferentes valores, diferentes puntos, hasta que lleguemos a la temporalidad de entrada, en la cual efectuaremos nuestras entradas de máxima probabilidad. ¿Vale, chicos? Espero que os haya gustado. Ponedlo en los comentarios, por favor, si os ha gustado. Dadle like si creéis que me lo he merecido. Compartirlo con gente que creo que esto va a ser bastante interesante. Y bueno, pues os espero en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo para todos y hasta el siguiente.